Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Machine Learning y en esta ocasión vamos a ver esta fórmula que es del método de mínimos cuadrados dentro de regresión simple. Como ya hemos estado viendo, esta tablita donde viene las edades que ya vimos en Spider y los salarios, ahora lo trasladamos a esta tablita, donde aquí están graficados y podemos ver, digo aquí lo puse aleatoriamente, pero podemos ver que hay una línea que es el modelo de regresión lineal, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo sabemos dónde inicia y dónde termina? Aquí tenemos datos reales, les digo, no son exactamente eso, simplemente lo hice como diseño, pero estos serían datos reales en un modelo, ¿de acuerdo? Donde aquí tenemos los salarios y aquí tenemos los años de experiencia. Y lo que buscamos es cómo determinar este modelo de regresión lineal. Por lo que vamos a utilizar este método de mínimos cuadrados, el cual este método nos sirve para buscar valores que no conocemos, como les decía, esta parte, usando como referencia nuestras medidas obtenidas. Dicho en otras palabras, consiste en acercar una línea o una curva lo más posible a los puntos determinados por las coordenadas X y Y. Esta se basa en la ecuación aquí descrita, que es esta, donde M se refiere a la pendiente y B al punto de intersección de la ordenada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el ejemplo, como les decía, que hemos estado usando, donde vienen los años de experiencia. Primero tendríamos que multiplicar X por Y, muy bien, y obtener como resultado una tercera columna, que sería esta. Y luego, en la siguiente columna, que es en esta exactamente, tenemos los valores de X, pero al cuadrado. Luego se realiza una sumatoria de las columnas. Lo que vamos a hacer es obtener los valores de M y de B, ¿de acuerdo? Para poder sacar esta fórmula. ¿Y cuál es la fórmula para poderlo obtener? Aquí tenemos la fórmula para obtener M, ¿de acuerdo? Aquí no lo voy a hacer en este video, lo vamos a hacer en el siguiente ya con ejemplo dentro de Spider. Y esta es la fórmula para obtener B, donde es el promedio de los valores de Y, y menos M por el promedio de X. Para calcular el promedio de los valores, podemos tomar en cuenta la sumatoria de estas y dividirla entre los elementos que tiene. Por ejemplo, en este caso serían 10. Aquí, por ejemplo, ya tenemos la sumatoria, sería dividirlo entre 10. Aquí tenemos ya la sumatoria y sería dividirlo entre 10. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver, pero ya dentro de Spider, ya con código para poderlo hacer. Aquí ya no lo concluí, pero para poderlo hacer juntos en el siguiente video. Solo quería explicarles qué es lo que vamos a hacer con este método de mínimos cuadrados para saber dónde inicia, dónde termina y por dónde pasa esta línea o esta curva con la fórmula de métodos de mínimos cuadrados en regresión simple. ¿De acuerdo? Espero que haya un poco quedado claro. Sé que es un poco confuso, pero conforme vamos avanzando en el curso van a ir quedando mucho más claras estas ideas. Y lo ideal es que quede plasmado dentro del código. Muy bien. Si fue de su agrado, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y los espero en el siguiente video. Que estén bien, hasta luego.